Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Aurelio Suárez, al congresista Augusto Posada y también al congresista Jack Husney y al viceministro de Defensa, ex viceministro Rafael Guarín. Gracias. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Mire, Rafael, por razones obvias, usted estuvo en el Ministerio de Defensa y quiero empezar ese tema con usted. ¿Cómo ve ese plan, ese supuesto plan que reveló el ministro de Defensa con el presidente Santos, de la columna Teófilo Forero de atentar contra el fiscal Montalegre y el expresidente Álvaro Uribe? No tiene nada de nuevo. Hace 3 años el ministro de Defensa de entonces y el director de la policía de entonces se reunieron con el expresidente Álvaro Uribe y le comentaron también que se habían encontrado información detallada, veraz, cierta, sobre un atentado en su contra. En el mes de junio, tal vez, representantes y Aurelio, de este año, se tenía también información sobre un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe, nuevamente un atentado contra el exministro Fernando Londoño y contra el presidente de Fedegan, José Félix Laforí. No es nuevo, no tiene nada de nuevo que las FARC tengan como objetivo atentar contra Álvaro Uribe. Ahora, creo que hay, esto admite al menos 3 hipótesis, y en una situación tan delicada como esta no se puede descartar ninguna. Hay que examinarlas con mucho cuidado y hay que hacerlo además con un criterio de siempre prever lo peor para que no ocurra. ¿Cuáles son esas 3 hipótesis? Primero, hay que tener en cuenta que la Teófilo Forero son las fuerzas especiales de las FARC. Son un componente altamente entrenado, capaz de hacer este tipo de acciones delictivas a gran escala. Y depende jerárquicamente del secretariado. Por tanto, un primer escenario es que se trate del escalamiento de la violencia en marco del proceso de La Habana, en el entendido que para las FARC La Habana tiene que ver también con la acción violenta, lo cual sería muy grave y podemos hablar más adelante sobre su impacto en el proceso de paz o de La Habana. Segundo, un escenario de división interna que no se puede descartar, aunque hay que recordar que el bloque sur encabeza Joaquín Gómez, expidió un comunicado que leyó Rodrigo Granda en La Habana hace unos meses, en el cual señaló con claridad que tanto el bloque sur como la Teófilo Forero estaban respaldando las negociaciones en La Habana porque además hacen parte de su plan estratégico. Y tercera hipótesis es que el gobierno esté cerca de golpear al país. Es decir, que el gobierno esté, como resultado de las operaciones militares de nuestra fuerza pública, nuestra policía y de nuestras fuerzas militares, a punto de golpear, de dar de baja al paisa, situación que además explicaría que se anuncie una cosa que el gobierno sabe de hace mucho tiempo, que no es nueva y que obviamente tendría un impacto en las elecciones a favor del liderazgo del presidente Santos. ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido también, congresista. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos acá en la mesa de trabajo. Rechazo contundente a este tipo de acciones por parte de las FARC. Podemos especular, y lo digo de una manera respetuosa, sobre cuáles son los motivos, cuáles son los móviles, en fin. Pero básicamente para mí ha sido claro que el 100% de las FARC no están sentadas en La Habana y que acá hay unos enemigos del proceso de paz, básicamente, que siguen acudiendo al terrorismo, siguen acudiendo a este tipo de acciones para poner en jaque ese proceso. Esto no vendría desde el secretariado, esto va... Para mí, lo que he podido leer de las mismas negociaciones, del proceso que todos los colombianos conocemos, porque pues nadie del común tiene información detallada, es básicamente que allá hay una voluntad de paz y un atentado contra el expresidente Uribe o contra alguno de los miembros del Estado, para mí sí pondría en jaque el proceso de paz, porque la voluntad de los colombianos es débil, las encuestas así lo muestran frente al diálogo, frente a la credibilidad que le dan a las FARC. Es claro que aquí hay muchos enemigos de ese proceso, y no solamente de las FARC, dentro de las FARC, de aquellos obviamente que no están representados, que no tienen ninguna voluntad de que se firme en La Habana, Cuba, ese proceso, y este tipo de acciones pues son las usuales. Por eso, pues no solamente rechazo de manera contundente este tipo de acciones pues contra el expresidente o cualquier colombiano, pero de igual manera celebro el pronunciamiento del gobierno nacional en cabeza del señor ministro de Defensa, que es prestar toda la colaboración para evitar que estos atentados se lleven a cabo. Esos casos. Aurelio, bienvenido. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Lo primero es que pues una fuente tan fidedigna como la del presidente de la República, el ministro de Defensa, pues deja en evidencia que, por supuesto, este plan no es tan supuesto, ¿no? Es un plan que seguramente estaban dando. Yo me uno a lo que ha dicho aquí el congresista Posada,
Yo creo que hay que rechazar este tipo de cosas contra quien sea. El país está en otra tónica, el país está en una tónica de negociar la paz y yo respaldo que el país entre en ese proceso. Comparto la teoría de cambiar las balas por votos y esto no le ayuda realmente al proceso. En ese sentido, pues hay que hacer un llamado de que se sea consecuente, digamos, con lo que se ha venido hablando de negociar y de terminar el conflicto, y creo que este tipo de cosas no ayuda. Pero hay un tema importante, congresista Yahoudi, se lo voy preguntando también. Mire, si están o no, Rafael dice que la Teófilo Forero, el Bloque Sur estarían encaminadas en ese proceso que está en La Habana. El congresista y otras fuentes que no voy a mencionar, pero tienden en otra dirección, y es que hay bloques de las FARC donde dicen que no están interesadas en ese proceso en La Habana. Y no están interesadas. En ese sentido, ¿qué hace más grave? ¿Que esto venga directamente con aprobación directa desde La Habana o que acá hay unos grupos sueltos? Le voy a contestar y se lo voy a contestar directamente a la FARC. Esto es una imbecilidad política de un tamaño grande, o sea, que es imposible no darse cuenta en La Habana, primero que todo. Esto es una incoherencia y darle toda la artillería a los enemigos de la paz para decir que no quieren la paz realmente. Porque si bien es cierto, hay más funcionarios dentro del plan de la Teófilo Forero, el objetivo político de Álvaro Uribe es clarísimo. Ese sí que daña el espíritu nacional y va a golpear mucho la opinión de la gente en torno al proceso de paz. Me parece que es una imbecilidad y es una incoherencia. Se acaba de firmar el pacto por la participación en política y estos tipos quieren eliminar uno de los jefes de un grupo importante político en Colombia. Así que eso mire, lo primero que tengo que decir. Y lo segundo es que yo no creo que la Teófilo está por fuera del secretariado. La Teófila es muy importante para ellos. No sé si otras facciones, pero en ese aspecto estoy más con el doctor Guarín. Antes de que concluyamos este bloque, porque quiero que nos vayamos a la gran encuesta, Rafael, el expresidente Samper hoy estaba dando declaraciones, y no solamente él, sino varios sectores dicen que el ministro de Defensa debería bajarle el tono a sus declaraciones y que el gobierno debería de tener una sola línea de discurso frente al proceso. ¿Usted piensa lo mismo? Y sobre todo después de que se descubre este tipo de cosas. Es muy lamentable que el expresidente Samper, un expresidente de Colombia, le pida al ministro de la Defensa que baje el tono y no le pida a las FARC que dejen de matar. Aquí los criminales son los señores de las FARC, la fuerza pública, y en este caso el ministro de la Defensa que la representa está cumpliendo con la Constitución. Si algo hace bien el señor Juan Carlos Pinzón, con el cual tengo diferencia de muchos temas y los hemos discutido acá, es precisamente tener un discurso fuerte frente a la organización criminal de las FARC. Eso se lo digo por las declaraciones. Justamente el ministro descubre este plan y, como lo dice muy bien Aurelio, pues si lo tiene el presidente y si lo tiene el ministro, eso no debe ser un supuesto, sino debe ser algo serio. Y pedirle entonces al ministro en este momento que le baje el tono, ¿usted cómo lo ve? No, pero para nada, porque si algo hemos defendido desde esos que apoyamos el proceso de paz, son las condiciones del preacuerdo, es que se haga fuera del país, sin concesiones y desde luego manteniendo las actividades militares. Eso sí que sería un gran error. Yo siento que los colombianos, lo que le da tranquilidad es que de manera contundente este gobierno, en cabeza de este ministro, es quien ha dado los grandes golpes a la organización de las FARC. Y si en algún momento se siente que el gobierno va a diezmar, va a debilitar esa acción de las Fuerzas Armadas, pues le soy sincero, creo que más aún se mina la voluntad de los colombianos. Es decir, yo quiero separarlo, yo quiero separar el tono con bajar la guardia. Y yo creo que sí tenemos que empezar a desarmar los ánimos de parte y parte. Yo no le pediría solamente al ministro de Defensa, como lo hizo el presidente Samper, pero lo pediría a todas las partes que le bajáramos el tono. Yo creo que la paz necesita un nicho cultural para que florezca. Pero es que ese nicho cultural... Pero digamos, la función de las Fuerzas Armadas es clara, es contundente, y yo siento que no son las Fuerzas Armadas las que están negociando. Bájale el tono, negociadores allá, pero yo creo que si algo ha ayudado a este proceso es la labor contundente de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo dije aquí una noche, es que
el cese al fuego o el no cese al fuego no solamente es lo militar sino lo verbal también, ¿no? Yo creo que eso es parte del no cese al fuego. Entonces, pues si el ministro de Defensa está en su cuento, en su juego, en su cosa, y yo creo que juega de alguna manera el papel de ser como una especie del brazo fuerte del gobierno para que la opinión no vea un gobierno pues absolutamente desarmado en materia del trabajo político que está haciendo. Es lo que Señores, vamos a la pausa, porque al regreso vamos a entrar a abordar lo que es esa gran encuesta. Y por supuesto, ahí tendremos para hablar del presidente, de las instituciones, del Congreso, de los candidatos y sobre todo también de una tercería. Ya regresamos.